Doctor Juan Manuel Galán, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Nuevo Liberalismo, bienvenido a Entorno Digital. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a Entorno Digital y a todos los cibernautas que nos siguen hasta ahora. Doctor Galán, usted continúa el legado de su padre, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, desde su asesinato en 1989. ¿Qué sentiste en esa experiencia tan dura y por qué decidiste continuar con su legado? Por sus ideas, porque sus ideas no fueran asesinadas con él, porque a los hombres se les puede eliminar, pero las ideas no. Y esas ideas siempre han sido el motor de mi vida política, el aliciente, lo que me motiva todos los días a levantarme y a trabajar en política por una nueva manera de hacer política que le dé realmente rumbo, esperanza a las expectativas, a las ilusiones que tienen millones de colombianos de que este país pueda ser un país mejor, un país justo, un país equitativo. Estamos trabajando por ese país, construyendo ese país y queremos invitar a los colombianos a que no nos dejemos vencer por la tristeza, por la apatía, por la decepción, por la desilusión, sino que convirtamos esa fortaleza, reencontrémonos con esa fortaleza que tiene el pueblo colombiano de resiliencia, de salir adelante, de optimismo, de creer en nosotros mismos como país, como nación, de que podemos salir adelante. Precisamente una de sus grandes propuestas para la presidencia es la nueva idea de nación que tú propones para construir una mejor sociedad a través de una Colombia diversa que acepte y respete las diferencias de todos. Cuéntanos un poquito más acerca de esta nueva nación. Bueno, el escenario de construcción de una nueva idea de nación, de propósito de país, es el sistema educativo, en donde tenemos que integrarnos como colombianos, ser un pueblo unido, que nos conozcamos entre nosotros, que no vivamos en esa segregación, en esa exclusión, en ese arribismo y clasismo que a veces nos caracteriza a algunos colombianos, en donde hay personas que se pueden educar con la mejor calidad de la educación, como si vivieran en cualquier país desarrollado del mundo de primer orden, y otros que se educan con las peores posibilidades de calidad de la educación. Entonces tenemos que buscar una óptima calidad de la educación que nos integre a todos como colombianos. Eso me decía Bernardo Toro, un experto en ética, que decía en Suecia, por ejemplo, el presidente de la empresa más importante de Suecia, que es la Volvo, su hijo estudia en el mismo colegio donde estudia el hijo del pescador del pueblo donde vive el presidente de la Volvo, y se conocen desde niños, crecen juntos, se integran. Eso nos falta en Colombia, esa integración de colombianos para construir igualdad, construir equilibrio de oportunidades, de derechos, pero sobre todo para integrarnos en esa nueva idea de nación, propósito de país. Doctor Galán, ¿cómo desde la presidencia de la República usted aspira a apoyar a los emprendimientos colombianos que apenas están iniciando su proceso? Pues tenemos que establecer 6 años de gracia en materia de impuestos, en materia de estímulos fiscales para que los nuevos emprendimientos puedan despegar. Ahí es donde necesitan el apoyo del Estado y sobre todo que la DIAN no sea un obstáculo, no sea un perseguidor, no sea el que pone multas y trámites y dificultades, sino que sea un socio emprendedor. Que la DIAN se convierta en el gran socio de los emprendimientos, para las incubadoras, para las aceleradoras, para la consolidación de los 6 primeros años de vida de una empresa, que es el llamado Valle de la Muerte, donde la mayoría de las empresas fracasan, sobre todo por temas fiscales y tributarios. Entonces, vamos a crear un sistema de apoyo en donde la DIAN sea protagonista de ser socio y acompañante y asesore a los nuevos emprendedores en su consolidación los primeros 6 años. Ya después, pues por supuesto tienen que quedar en el mismo plano de cualquier empresa, pagar los impuestos que deben pagar, pero esos primeros 6 años para que se consolide el emprendimiento son fundamentales. Hablando del empoderamiento femenino, ¿qué iniciativas tienes para apoyar a todas las mujeres de todo el país? Bueno, la agenda mujer que nosotros tenemos en el nuevo liberalismo está representada por las mismas mujeres, mujeres que hacen parte de la lista cerrada al Senado del nuevo liberalismo, donde cada una defiende una causa, cada una ha construido su liderazgo desde la sociedad civil, desde el periodismo, desde la academia,
desde las empresas privadas de distintos orígenes, de región, de etnia, de liderazgo social, vienen integrando esas listas al Senado del nuevo liberalismo, la lista al Senado cerrada del nuevo liberalismo y las listas también a la Cámara de Representantes. Y queremos no empoderar a la mujer, porque la mujer ya es poderosa, suficientemente poderosa, es darle espacios, oportunidades, romper techos de cristal para que las mujeres puedan desplegar todo su poder y su capacidad, porque hoy son mucho más preparadas en promedio las mujeres que los hombres, pero eso no repercute en las oportunidades que las mujeres tienen de destacarse en el sector privado, empresarial, en el emprendimiento, en la política, en la cultura, en la ciencia, la tecnología, la innovación, en todos los sectores donde las mujeres se pueden destacar y encuentran obstáculos sobre todo culturales, de marginalidad, de exclusión, de falta de garantía de espacios de participación. Y el nuevo liberalismo queremos que sea el partido de la equidad de género, el partido donde las mujeres encuentren espacio para mostrar y proyectar hacia la política esos liderazgos que han representado. Por último, la tecnología ha sido un punto muy controversial para nuestro país, sabiendo lo que ha sucedido con la exministra de las TIC. ¿Desde cómo tú puedes garantizar que en el país haya suficiente conectividad y haya suficiente infraestructura para que el país esté a la vanguardia de la tecnología y esté en los más altos los niveles de la región? Bueno, no podemos quedarnos atrás de la 5G. Tenemos que liderar la 5G para que tengamos esa infraestructura que nos va a dar una conectividad más fluida, más estable, más rápida, más ágil, para que trabajadores en Colombia que le apunten a la programación, que le apunten a las tecnologías de financiación, de recursos y de trámites financieros, de flujos financieros, donde se requiere mucha mano de obra. Hay grandes oportunidades de empresas en otros países, Inglaterra, India, en donde jóvenes pueden trabajar desde su localidad, desde su municipio, sin tenerse que mover y recibir esos recursos con una tasa de cambio muy favorable para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus ingresos y el ingreso de sus familias. Entonces, en todas estas apuestas tecnológicas hay que buscar también subsidios desde el FUTIC, que es el fondo de las TIC, subsidios para el internet satelital, que es lo que va a permitir también el cubrimiento en zonas rurales aisladas que por difícil topografía no logran tampoco la conectividad que requieren. Entonces, el internet satelital subsidiado por el FUTIC es muy importante en ese sentido, que lo desarrollemos, que enfaticemos en ese propósito y en ese proyecto, porque sin conectividad digital es muy difícil que seamos competitivos como país. Un bonus track. ¿Cómo analiza usted la situación que está viviendo Ucrania, que está afectando precisamente a todo el mundo, que podría también afectar la economía global? Bueno, la guerra de Ucrania y la agresión que cometió Putin contra un país soberano, un país independiente como es Ucrania, pues es una agresión que no puede pasar impune en el derecho internacional. Las sanciones económicas que ya se han orientado hacia los oligarcas rusos y hacia los intereses rusos en muchos países de Europa y del hemisferio norte, pues esperemos que surjan efecto, porque rara vez las sanciones económicas tienen un efecto, pero lo que estoy entendiendo y escuchando es que son sanciones draconianas, son sanciones muy fuertes que pues deben presionar también al gobierno de Putin, donde además su propia población rusa no lo está respaldando en esa guerra contra Ucrania, en esa agresión contra Ucrania. Tenemos que proteger a los 80 colombianos que viven en Ucrania. Tenemos que participar en los escenarios multilaterales y bilaterales para que esta agresión se pueda resolver y para que realmente se retire Rusia de Ucrania y no sigamos en esa guerra que va a tener un efecto muy negativo sobre la paz del mundo, pero sobre todo en el tema económico, en la pandemia que tuvo un efecto inflacionario sobre el precio de los alimentos y sobre muchos otros precios. Esta guerra con Ucrania va a tener efectos también de inflación, de dificultades logísticas, de flujo del comercio mundial,
que va a afectar también nuestros precios y para eso nos tenemos que preparar muy bien, a pesar de que el precio del petróleo está muy alto y el país va a tener más ingresos por cuenta de eso. De todas maneras, esos ingresos adicionales los tenemos que dirigir también a la población más vulnerable, más humilde en nuestro país, que necesita de respaldo, los que no tienen pensión, los que no tienen seguridad social, los que no tienen salud, los adultos mayores, las mujeres cabeza de hogar, particularmente golpeadas por la pérdida de ingresos y por la pandemia y la pérdida de empleo. Doctor Juan Manuel Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entorno Digital. Por favor, hagámosle la invitación a toda la audiencia para que construyamos una nueva nación y, por supuesto, las redes sociales. Sé que ustedes han sentido mucha tristeza, rabia, indignación, incredulidad, desconfianza. Todos esos sentimientos son válidos, pero tenemos que entender que somos una nación y que somos un país que siempre ha vencido las dificultades. En las peores épocas de violencia, de pérdida de empleo, de dificultades económicas como esta que estamos viviendo por la pandemia, tenemos cómo salir adelante. Hay un camino que podemos recorrer. Tenemos una propuesta, tenemos unas ideas, tenemos la capacidad, la sensibilidad, el carácter, la madurez para enfrentar estos retos, pero necesitamos su apoyo. Dependemos 100% de ustedes, del voto libre, del voto a conciencia, del voto que no se deja comprar por esas mafias criminales de compra de votos en el país a nivel regional, que el país las conoce y sabe quiénes son. Tenemos esa capacidad, pero necesitamos que el 13 de marzo, domingo, ustedes pidan el tarjetón de la consulta Centro Esperanza, en donde estamos nosotros, Juan Manuel Galán, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo. El logo del Nuevo Liberalismo es el logo donde está la cara de Galán, el rostro de Galán, allí lo encontrarán. Y para Senado y Cámara también voten por los candidatos del Nuevo Liberalismo, pero pidan el tarjetón de la consulta, respáldennos, que tenemos un camino de optimismo, un camino para salir adelante. Tenemos que superar esa tristeza y esas dificultades, porque el pueblo colombiano después de la pandemia demostró que está para cosas grandes, que si trabajamos unidos como un solo equipo podemos sacar a nuestro país adelante. Ese es el mensaje que les quiero dejar y por eso les pido su respaldo y su apoyo para que construyamos juntos ese nuevo país que es posible, para darle un rumbo de verdad. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.